Cambiaro, ¿tienes algo que decir? Ese es el feo caos del último fatídico día en la corte. Marcó las últimas horas de libertad para el asesino, Chris Dawson. Cuando un ser querido desaparece, la familia se separa. Pero, ¿y si la persona responsable es alguien en quien confías? ¿Alguien que juró proteger y honrar hasta la muerte? Hola y bienvenidos. Soy Matt, de Mysterious 7. Hoy nos fijamos en una tragedia de 40 años en la fabricación. Una historia de amor que salió mal de la tierra de Down Under. Verano interminable, playas doradas y lugares exóticos. Australia, el continente más pequeño y el país más grande del mundo. Una combinación perfecta de arquitectura moderna y paisaje natural accidentado. No es de extrañar que los turistas acudan en masa a las soleadas costas. Los canguros deambulan por el Outback, al igual que la gran barrera de coral que invita a los peces exóticos a sus acogedoras calas. Australia cuenta con una población de más ovejas que personas. Y si las cucarachas no son lo tuyo, evita Brisbane, los anfitriones de la carrera anual de cucarachas. El sol perpetuo con un aire de lujo relajado puede hacer que uno olvide que incluso un destino tan impresionante como Australia también tiene sus oscuros secretos. Uno de esos misterios fue el caso de Lynette Dawson. Ella se había desvanecido en el aire. Su desaparición fue silenciosa. La última persona que la vio la mañana del 9 de enero de 1982 fue Chris Dawson, su marido. Chris afirmó haberla dejado en la mañana en el centro comercial de Mona Vale. Nunca se volvió a ver ni a saber de la madre de dos niñas. La sospecha engrosó el aire que rodeaba a Chris. No había denunciado su desaparición hasta febrero de ese año. En cambio, había mudado a su amante de la escuela secundaria, Joanna Curtis, a la casa familiar. Ignorando los susurros, Chris solicitó el divorcio en 1983, afirmando que Lynette se fue por su propia voluntad. Pronto se casó con Joanna y se mudó a Queensland desde Sydney. Cuando su matrimonio se rompió en 1990, Joanna regresó a Sydney con la hija que compartían. Se puso en contacto con la familia y la policía de Lynette. Esto hizo poco, ya que la policía no tomó en serio sus declaraciones. 15 años después, en 1997, la investigación daría un giro cuando nuevos ojos se sentaron para verter el expediente del caso sin resolver. En 2018, el podcast de Hedley Thomas puso en marcha el caso. Lynette Jo Dawson era una ama de casa y cuidadora de niños. Nacida el 5 de mayo de 1948, la madre de dos hijas, a menudo se describe como dulce, afectuosa y, en general, bondadosa. Nacida y criada en Nueva Gales del Sur, Australia, Lynette conoció a su esposo, Chris Dawson, en 1965 en una función de la escuela secundaria. Tanto Lynette como Chris tenían 16 años en ese momento, y las chispas volaron de inmediato. Se casaron en 1970 y juntos dieron la bienvenida a dos niñas. Con el paso del tiempo, el matrimonio mostró grietas importantes. Después de todo, Chris era un exmodelo y jugador de rugby de los Newtown Jets. Su buena apariencia atrajo miradas anhelantes. En la mañana del 8 de enero de 1982, Lynette habló con su madre, Elena Sims. Habían hecho arreglos para encontrarse al día siguiente. Esa fue la última vez que Elena habló con su hija. Lynette desapareció como la niebla en la mañana. Chris alegó que la había dejado en un centro comercial. Preocupada por su repentina desaparición, Elena contactó a Chris. Le dijo a Elena que Lynette quería algo de tiempo para sí misma. Solo 2 días después, Chris le dio la bienvenida a Joanna Curtis a la casa familiar. Joanna era una estudiante de último año de secundaria que a menudo cuidaba a los niños de los Dawson. También era su joven amante ilícita. Chris enseñó educación física junto con su hermano gemelo Phil, otro exjugador de rugby. Ambos hombres se vieron envueltos en un escándalo de Cromer High School. Fueron acusados de tener numerosas aventuras amorosas con colegialas menores de edad. En entrevistas posteriores, Joanna afirmó que Chris la acicalaba y se acostaba con ella en su propia casa, mientras Lynette dormía arriba.
Se desconocía el paradero de Lynette mientras Chris seguía jugando a las casitas con Joanna. Cediendo a la presión, finalmente denunció la desaparición de Lynette el 18 de febrero de 1982, 6 semanas después de que se supiera o se viera por última vez. Afirmando haber peleado por las finanzas y otros problemas maritales, Chris buscó cómo salir de la situación. Incluso llegó a sugerir que Lynette se había unido a una organización religiosa. En 1983 siguió adelante con los trámites de divorcio y finalmente se casó con Joanna. Para escapar del escrutinio constante de su relación, Chris vendió la casa de Bayview que compartió con Lynette. Él, Joanna y las niñas se mudaron a Queensland desde Sydney. El matrimonio no duró. En 1990, Joanna finalmente dejó a Chris y regresó a Sydney con su hija. Rápidamente se puso en contacto con la familia y la policía de Lynette. Joanna les contó una historia de acicalamiento y seducción, de cómo Chris usó la enseñanza como un método para manipular a las jóvenes. Confesó que Chris la invitó a mudarse, diciéndole que su esposa se había ido y que no volvería. Joanna afirmó que Chris quería contratar a un asesino a sueldo un mes antes de que Lynette desapareciera. Sus declaraciones no hicieron mucho en ese momento. Sin embargo, colocó un objetivo de combustión lenta en la cabeza de Chris. En 1997, el sargento Demian Lone se hizo cargo del caso de personas desaparecidas de Lynette. Inició una investigación completa sobre el incidente. La única evidencia era un archivo de personas desaparecidas y un papel con el nombre de Lynette escrito. Lone no creía que Lynette escenificara su propia desaparición. Su vínculo con su familia era fuerte. Sus 2 hijas aún estaban demasiado pequeñas para valerse por sí mismas. Su única opción era colocar una historia en el periódico local pidiendo a la gente que presentara pistas. El artículo funcionó a medida que surgían pistas. Después de la publicación de la historia, la policía comenzó a excavar el área de la piscina y el patio de la casa de Bayview. Lund dijo que Joanna Curtis también había mencionado que había suciedad alrededor de la piscina. Agregó que posteriormente se pavimentó la zona. Sobre sus 2 hijas saben que su madre las amaba y que ella no se escapó. Y a lo largo de mi carrera siempre he dicho que lo mejor es que la verdad salga a la luz. Se desenterró un cardigan rosa cerca de la piscina y se envió a los Estados Unidos para una prueba de ADN. Ninguna de las pruebas extraídas del ADN coincidía con la madre desaparecida. Los nuevos propietarios también le dijeron a la policía que Chris había visitado la casa 3 veces después de venderla. Dijeron que siempre pedía mirar el patio trasero porque significaba mucho para él. No surgió nada nuevo de la investigación, pero la sospecha en torno a Chris creció. En 2018, la red alrededor de Chris se estrechó. El podcast Teacher Pet puso el caso de Lynette Dawson en el centro de atención de los medios, producido por los periodistas premiados Thomas Headley y Slade Gibson. Destacó la evidencia no descubierta en el caso de la persona desaparecida. Chris fue pintado como el probable sospechoso de la desaparición de Lynette. El podcast investigó la relación de Lynette y Chris. Arrojó luz sobre la llegada de Joanna Curtis, que tenía 16 años, quien luego reemplazó a Lynette como esposa de Chris. Headley destapó el abuso mental y emocional que sufrió Lynette. Las circunstancias la obligaron a aguantar a Chris y a su joven amante. Headley abordó el tema de la creencia en las instituciones como fuentes confiables de seguridad. Las mismas instituciones que fallaron a mujeres como Lynette y Joanna. El podcast de 16 partes exploró la desaparición de Lynette, cómo no tomó ninguna medida el hombre que dijo que la amaba y cómo la reputación de Chris como un conocido jugador de rugby le permitió la fachada de respetabilidad. Vecinos y amigos dieron fe de la realidad de la vida en el hogar de Dawson. Una imagen de dominio comenzó a formarse en la mente de los oyentes. Headley creía firmemente que Chris era el sospechoso más probable del acto de desaparición de Lynette. El hecho de que él apenas reaccionó o trató su desaparición con mucha atención fue prueba suficiente para él. Con base en la nueva evidencia revelada en el podcast, los investigadores analizaron más a fondo la vida y las mentiras de Chris Dawson. 2 investigaciones coronarias sobre la participación de Chris en la desaparición de su esposa resultaron inconclusas. La policía de Nueva Gales del Sur creía que Chris era responsable de la muerte de Lynette. Nicholas Corbery QC desestimó ambas condenas penales en 2001 y 2003 por falta de pruebas suficientes.
El podcast Teacher's Pet de 2018 cambió la dirección de la investigación. La policía de NSW solicitó una reunión de las pruebas. Chris fue arrestado en diciembre de 2018 en Queensland antes de ser extraditado a Nueva Gales del Sur para enfrentar cargos de asesinato. Se le concedió la libertad bajo fianza. En 2019, se declaró inocente del asesinato de Lynette. En febrero de 2020, se dictaminó que Chris sería juzgado por el asesinato de Lynette. Chris solicitó que se suspendiera su juicio debido a la excesiva demora de los procedimientos y los perjuicios causados por la exageración de los medios en torno al caso. Se concedió una suspensión temporal para permitir que la publicidad se desvaneciera. Chris, sin embargo, no iba a quedarse impune. Se le concedió una solicitud presentada por el juez Robert Big John para un juicio con un solo juez. La sensación causada por el caso y el fascinante podcast de Headley resultaron condenatorios para su defensa. El juicio de Chris comenzó el 9 de mayo de 2022, duró 10 semanas y finalizó el 11 de julio de 2022. El juez Ian Harrison presidió el juicio. El caso fue puramente circunstancial y los argumentos que el motivo de Chris se basaba en querer una relación sin restricciones con Joanna. Sin embargo, la defensa estuvo de acuerdo en que Chris le había fallado a su esposa, pero que ella se había ido y que la había abandonado por su propia voluntad. También agregaron que es posible que haya comenzado una vida nueva en otro lugar. Con los argumentos cerrados, la deliberación se fijó para el 30 de agosto de 2022. El juez Harrison tardó 5 horas en dar su veredicto. Descubrió que Chris había mentido. Mintió sobre su relación con Joanna, una posible reconciliación con Lynette y la llamada que, según él, se hizo entre él y la víctima. Harrison también rechazó las afirmaciones de avistamientos realizados por testigos de Lynette. También rechazó la teoría de que Lynette abandonó a su familia. Más allá de toda duda razonable, Harrison creía que Chris actuó de manera consciente y voluntaria cuando asesinó a Lynette. Las secuelas del juicio reabrieron viejas heridas. La familia de Lynette aún no tiene un cuerpo para enterrar. Su hija no tiene la oportunidad de despedirse de su madre como es debido. Y, ahora, un padre al que amaban y en el que confiaban espera la sentencia. El veredicto puede haber traído algún tipo de cierre. Lynette, sin embargo, nunca volverá. Sherin y Chanel, sus hijas, tenían solo 2 y 4 años cuando desapareció sin dejar rastro. Ahora, como adultos completamente desarrollados con sus propias familias, deben reconstruir los cimientos rotos sobre los que se criaron. Fueron criados para creer que su madre los abandonó por una vida mejor. El hombre en el que confiaban y conocían como su protector los crió cuando ella ya no quería. Él era la única constante en sus vidas. Y ahora, un veredicto de culpabilidad hace añicos la ilusión sobre la que fueron criadas. Aunque se hizo justicia, nadie entendería la situación que enfrentan estas mujeres. Una madre tomada por el padre al que se aferraban. Justicia servida para su madre significa perder a su padre. ¿Cómo se pasa una tragedia como esta? Me rompe el corazón pensar en mi hermana y yo, a una edad perdiendo a nuestra madre. Joanne también es víctima de Chris. Fue manipulada por un hombre en el que debería haber confiado. Alguien que jugó con sus emociones hasta que se dobló. Para el mundo ella es la mujer escarlata, la que separó a una familia a causa de la lujuria. La sensación que causó el juicio permitió que el público olvidara su versión de la historia. Joanna miró a Chris en busca de orientación. Provenía de un entorno problemático y recurrió a la persona con la que se sentía cómoda. Ella misma era una niña cuando cayó en las garras de un depredador. Cuando Joanna dio su testimonio durante el juicio de Chris, uno habría escuchado las súplicas de una niña que solo quería ser amada. Soportó la atención creyendo que él la amaba, sin saber que él solo estaba viviendo una fantasía enfermiza. Joanna también soportó la tortura de Chris, sintiéndose atropellada y utilizada mientras estuvieron casados. La familia de Lynette aplaudió su valentía y comprendió que ella también era una víctima. Rim Sams, la hermana de Lynette, dijo que estaban increíblemente agradecidas por sacar a la luz al monstruo que era Chris Dossem. Mientras la víctima se recupera del veredicto, Chris espera la sentencia en la prisión de Silverwater. La sentencia podría verlo hundido el resto de su vida tras las rejas. La vida tras las rejas viene con su propio castigo. Según su abogado, Chris ya ha recibido amenazas de muerte.
Ahora busca protección especial de los guardias de la prisión. Chris dijo que había estado recibiendo constantes amenazas contra su vida. Los ataques no provocados dentro de las prisiones no son inusuales. Dado el juicio de alto perfil de Chris, estaría sujeto a un mayor escrutinio que la mayoría de los demás. Su abogado Greg Walsh Dijo que Chris se había vuelto retraído. Se preocupa por sus hijos y sus seres queridos. Las búsquedas exhaustivas de la propiedad de Bayview aún no han arrojado ningún resultado. El cuerpo de Lynette nunca se ha encontrado hasta la fecha. El comandante de la Brigada de Homicidios de Nueva Gales del Sur, Danny Doherty, dio la bienvenida a la condena. Sin embargo, la investigación dijo no había terminado. Todavía están decididos a encontrar el cuerpo de Lynette para darle a la familia el cierre que se merecen. Con años de preparación, este caso sacudió los cimientos de una familia y rompió la confianza de los seres más queridos de Chris Dawson. La pregunta sigue siendo, ¿cómo se recuperan de una tragedia como esta? ¿Cuáles son sus pensamientos sobre el resultado del juicio? ¿Crees que Chris es inocente? ¿Es Joanna una víctima a tus ojos? Comparte tus pensamientos y comentarios con nosotros. Y recuerda suscribirte para recibir más contenido misterioso. Hasta entonces, mantente a salvo.